He parado la grabación para que quedara como parte de lo que vamos a seguir haciendo ahorita, la realimentación de la tarea. Y ya he empezado la siguiente grabación para seguir tratando con otros temas. Además, les puse en el chat un enlace para que hagan preguntas en el chat anónimo, por si quieren. ¿Listo? Y entonces, ¿qué? Entonces, por favor, pues para que vayan trabajando, digamos, tranquilos y si tienen dudas, pues vayan preguntando. En este momento es muy importante que ustedes, la herramienta que estén usando, pues les permita editar, pero por si acaso, si todavía, digamos, no están entrando a la sala, no están utilizando, digamos, el editor que tenemos allá, Visual o Emacs o lo que quieran, hay otra posibilidad, lo que pasa es que a veces se les desconecta fácilmente, que es utilizar una página web que se llama Replit. ¿Listo? Entonces ustedes entran allá a Replit y en Replit ustedes simplemente pues abren una cuenta con Replit para que no se le pierdan las cosas que tengan y ustedes pueden pues, simplemente empezar ahí a trabajar. Déjenme ver si yo la tengo aquí enlazada con esta cuenta personal de Google. Eso. Entonces ustedes se afilian, pueden ser con el de la UNAD o con su cuenta personal o lo que sea, y pueden crear, digamos, un espacio como el de C++. Entonces esto les va creando como una máquina virtual donde pueden trabajar. Eso le va a poner algún nombre particular, ustedes le pueden cambiar todo eso, yo le voy a decir ya, Create Replit. Y aquí en Replit les va a aparecer a ustedes inmediatamente como una plantilla de trabajo, donde ustedes pueden editar y pueden ver la consola. Profe, disculpe, es que no está compartiendo pantalla. Qué burro. Listo. Voy a volver a empezar, ¿listo? Entonces, van a la página que se llama replit.com. Ahí entran, se pueden afiliar en Sign Up. Yo voy a entrar porque creo que ya estoy afiliado con la cuenta de Gmail. Y entonces ustedes pueden crear ahí replits. Entonces, digamos que ustedes la primera vez podrían venir aquí a Create. Él les va a preguntar en qué lenguaje, pues vamos a escoger, hay muchos lenguajes que pueden utilizar. Vamos a utilizar el de C++. Le va a llamar test, en este caso. Ustedes no lo llamen test, ¿no? Póngale el nombre que quieran. Y entonces él les va a crear algo así, donde les va a aparecer a ustedes un sistema como de archivos, ¿listo? Y les va a aparecer pues ya código que ustedes pueden empezar a ejecutar. Entonces acá, pues ya, ustedes pueden empezar a editar aquí, escribir sus comandos. Y déjenme ver porque creo que es por lo que estamos aquí como en la tablet que está haciendo esta forma de mostrarlo, pero voy a pedirle que me lo muestre como de escritorio, a ver si cambia. Sí, eso es lo que les va a salir si se conectan como en escritorio. You might notice that the editor looks different and feel faster. Bueno, que pusieron un nuevo editor más chévere, listo. Felicitaciones y muchas gracias. Podemos invitar gente para que programe con nosotros al mismo tiempo, cosas así. Entonces aquí ustedes pueden empezar a editar, a escribir sus programas y luego vienen aquí a la consola. Yo prefiero la shell porque me parece que en la consola se resetea mucho y se pierde el historial de comandos. Vienen aquí a la shell y en la shell ustedes tienen pues como si estuvieran en Linux. Tienen ahí el EDS, ahí está su código, este se llama main.cpp, el que tienen ahí, y pues lo pueden compilar, más main.cpp y lo pueden editar, ejecutar. Y ahí sale Hello World. Entonces ahí también pueden programar. ¿Cuál es el problema de Replit? Que si ustedes, pues como esto es un recurso gratuito y que es remoto y que es una máquina virtual que les dieron ahí, se desconecta constantemente y pierden lo que no hayan guardado y pierden los comandos. Entonces tiene que volver como a escribir todo y cosas de ese estilo. Mm, ese será como el principal y que después le toca ver cómo lo conectan con GitHub cuando aprendamos a utilizar los repositorios, pero como una forma de empezar rápidamente a poder escribir y poder trabajar, pues también está ahí. Obviamente también está la sala, que es la que yo estoy utilizando en este momento. Acá, yo estoy en la sala aquí metido, sino que lo estoy haciendo con otro sistema porque en Android no funciona X2Go, ¿sí? Y como estoy en la tablet, pues entonces no funciona, pero yo aquí estoy metido en la sala, ¿listo? Esto es un escritorio, sino que yo estoy programando simplemente desde la consola. Entonces es lo más inmediato, pero ese es otro mecanismo, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí le pasa a alguien que descarga, digamos, un editor y no lo sabe manejar y entonces pues va a perderse completamente.
Ahora que estaba viendo que alguien decía que no... ¿hay problemas? ¿Me están escuchando bien o no? Sí, profe, yo lo escucho bien. Gracias. ¿Alguien más confirma, por favor? Sí, profe, se escucha bien. Listo, gracias. Entonces, ahora lo que queremos es lo siguiente, miren, hablamos hace un momentico que los números enteros tenían límites, también los números de decimales tienen límites, entonces realmente es importante saber cuáles son esos límites, ¿está bien? Y para saber cuáles son esos límites, entonces vamos a ir aquí a este enlace de CPP Reference, acá, el primero, se los voy a mostrar. Y en este enlace vamos a ver pues los tipos de datos que tenemos en C++ y cuáles son sus límites. Entonces este ya lo tenía abierto acá. Tengo el replit, pero lo tengo antes. Venga, a ver si hay alguna pregunta en el chat anónimo. No hay ninguna. Aquí están. Y en esta página de CPP Reference están los tipos de datos que nosotros podemos utilizar en C++. Lo que pasa es que, miren, normalmente a veces, yo normalmente cuando dicto estos cursos y uno lo que busca, cuando busca en internet, pues les empiezan a hablar de todo el entero corto, no sé qué, todo el estándar. Pero sinceramente es que eso se vuelve como difícil de seguir cuando es tanta información. Más bien lo vamos aprendiendo así como con un ejercicio, vamos viendo las cosas. Entonces, miren, enteros, que es el que ustedes normalmente deben utilizar, al menos tienen 16 bits, o sea, 8 bytes. 8 bits son un byte, perdón, entonces yo dije mal, son 2 bytes acá. Esos son los enteros que nosotros necesitamos, pero a veces uno necesita enteros que no tengan signo. Si ustedes necesitan un entero que no tenga signo, ustedes simplemente le colocan ahí atrás el unsigned int, ¿listo? Que están viendo acá. Este unsigned int que se ve acá, lo que quiere decir es que nuestro entero ya no va a tener signo. Entonces doblamos como el rango, ahora no va desde menos 2.000 millones a 2.000 millones, sino que va de 0 a 4.000 millones, por ejemplo. ¿Ok? Eso es básicamente lo que va a salir ahí. Normalmente, ustedes quédense con los enteros a menos que tengan una buena razón para decir necesito por alguna razón que sea sin signo. Así no utilicen los signos, no importa. Tiene que tener una buena razón. Porque si ocurre algún problema, si en algún momento en una operación intermedia aparece un signo, les va a generar un error terrible de overflow o algo así. Entonces, tener cuidado con eso. Hay que tener buenas razones para cambiarse como de lo estándar. Eso es como lo que les quiero decir, básicamente. Eh, Hay también enteros cortos, los short. Se pueden escribir simplemente short o short int, pues que ocupen menos memoria. Sí, que es que yo ahorro memoria. Ahorita en este momento ustedes, digamos, a menos que tengan una buena razón, no tenían por qué utilizar short. Hay suficiente memoria RAM, ¿sí? Entonces, digamos que realmente no deberían estar limitados ustedes por este tipo de cosas. Entonces, a menos de nuevo que tengan una buena razón, no deberían estar utilizando short. Pero existe la posibilidad de short. Por defecto, siempre vamos a utilizar int. Y hay unos que son los que a veces se utilizan, que son los long int, que simplemente se pueden escribir como long. Los long int son enteros que tienen más capacidad y esos enteros que tienen más capacidad pues aumentan el rango. Entonces ya no estamos entre menos 2.000 millones a 2.000 millones, sino que estamos en rangos gigantescos, no recuerdo en este momento, ahorita lo vamos a mirar, que son mucho más grandes. Entonces podemos utilizar enteros más grandes. ¿Bien? Pero también hay que tener una buena razón. Los enteros normales, los int solitos, digamos que son como lo que uno normalmente utiliza, y pues uno se tiene que ir a los long por una buena razón, no para ocultar un problema de su código, sino porque uno realmente está diciendo es que si mi rango tiene que ir allá por X y X razón, ¿listo? E incluso existen los long int, que son aún más grandes. Siguen siendo tamaño finito, nunca vamos a poder representar el infinito, pero pues esto extiende el rango aún más. Y también pueden haber unsigned long int, para ganar aún más rango. Esto cuando lo utilizan a veces como truco, cuando están calculando factoriales. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que el factorial de un número es un número gigantesco que crece muy rápido cuando los números van creciendo. Entonces se utiliza el long. Pero de nuevo, antes de llegar al overflow, uno utiliza un long, pero estamos ocultando el síntoma. ¿Sí? Definitivamente tenemos que tener ahí un overflow, entonces hay que mirar si el problema está en que tal vez el factorial no es algo que nos sirva mucho en ese caso, sino hasta cierto rango, cosas de ese estilo.
Hay otros que son, espérense, yo pensé que aquí estaba la tabla. Aquí están los rangos. Hay otros tipos de datos que son, por ejemplo, los booleanos. Esos booleanos guardan valores true or false, simplemente. Déjenme ver si antes no se hablaron de otras cosas, ¿no? Están los booleanos, están los tipos de carácter, los char, donde guardamos pues caracteres A, B, C, D o algo así. Realmente para las cadenas en C++ en este momento ya no es aconsejable utilizar como mucho char, sino que utilizar algo que se llama string, lo vamos a ver más adelante. Cuando necesitamos números con puntos decimales, utilizamos float o double. O también existe el long double, pero por defecto float o double. Yo desde este momento les digo a ustedes, por favor, siempre utilizar double. A menos que tengan una buena razón para irse a float o a long double, siempre utilizar el double. Double es un número, digamos, piénsenlo como un número real, que tiene un buen rango y que tiene una buena precisión y va a evitar que los errores de representación numérica aparezcan muy pronto. Muchos ejercicios los vamos a hacer con float simplemente para ver prontamente esos errores, para saber que existen. Pero digamos, lo que les recomiendo en sus programas es que utilicen siempre double. ¿Listo? Eso es simplemente lo que les quiero decir. Ya vamos a mirar la diferencia en rangos. Hay otros números especiales como el infinito, o sea, uno dice cómo representar infinito en el computador, pero pues hay unas maneras en el estándar de representar el infinito. Ustedes vieron que ahorita en el programa no sale el infinito. Hay otros que se llaman como NaN, not a number, que es cuando uno saca raíz cuadrada de números reales. En ese caso uno debería utilizar la librería de números complejos que existe. Y pues aquí están como los límites. Entonces miren, un char, por ejemplo, cuando utilizamos char, tenemos estos límites. Básicamente los char están entre menos 128 a 127. Son números enteros que son muy corticos. Puede ser a 255 si estamos utilizando sin signo. Bueno. Esto es lo que se utilizaba en el estándar ASCII para representar los caracteres, entonces por eso es que uno escribía al 64 y no sé qué cosas para, a partir de un número, representar un carácter y por eso estaba limitado, digamos, pues a los lenguajes relativamente occidentales, que tenemos un abecedario corto y unos ciertos símbolos de puntuación. Ya cuando entraron, digamos, los demás idiomas orientales, por ejemplo, ya se necesitan muchísimos más caracteres para representar la escritura, y entonces aparecen otros estándar como UTF-16 o el 32 que tienen un espacio mucho más grande para almacenar también emojis y cosas así. ¿Listo? Pero finalmente es un mapeo entre un número y un entero. Por eso muchas veces la gente en programas viejos en C utilizaban los char y los enteros intercambiándolos, y eso confunde un montón, pero no, es que básicamente es casi lo mismo. Simplemente un char es como un entero muy pequeño. Están nuestros enteros. Entonces miren nuestros enteros int, que son de 32 bits. Entonces el integer que dice acá de 32 bits es el que utilizamos nosotros cuando escribimos int. Ese entero está entre menos 2.147 millones aproximadamente hasta 2.147 millones por el número de bits que tenemos disponibles. Y si lo ponemos sin signo está entre 0 y 4.000 millones. Esto quiere decir que si ustedes van a representar, digamos, con el que tiene signo, un número entero que es 3.000 millones, ya tienen un overflow, o es un número más grande de lo que pueden representar, un error numérico. Entonces, tener cuidado con eso y tener en cuenta estos rangos. ¿Ok? Si lo convierten en un long, miren el rango de los long se vuelve mucho más grande. Observen ese rango aquí abajo. A ver si lo puedo... Eso. Este rango. Miren este rango cómo se vuelve gigantesco, ¿cierto? Esto sería menos 9 billones en español. Billón en español, que un billón es millón de millón. Es gigantesco, ¿sí? Comparado con el rango de los enteros. Entonces, pues, puede ser útil en algunos casos. ¿Listo? ¿Qué otros números tenemos? Ahora aquí están apareciendo los que son de punto flotante, o sea, los que tienen decimal. Entonces, los de 32 bits son los de precisión sencilla que se llaman float. Y miren que el rango de los floats, la precisión es más o menos que pueden ir hasta números del orden de 3 por 10 a la 38. O en números pequeños de 1 por 10 a la menos 38, más o menos. Esos son números que se ven bastante grandes y bastante pequeños, pero ustedes simplemente con sacar, no sé, la relación de la masa del Sol con la masa del protón, pues eso ya se sale de este rango. Entonces, uno tendría que pasar a los double. Observen que los double que están ahí abajo, los de 64 bits, estos, de 64 bits, no me deja marcarlo, este.
de 64 bits, estos son los double, tienen un rango de 10 a la menos 308 a 10 a la 308, mucho mayor que los float, que es bueno. Tenemos más números disponibles, simplemente porque tenemos el doble de bits para representar estos números, pero pues aún así, vamos a tener errores. Y yo les recomiendo desde ya, no vamos a entrar más en detalle, que nunca utilicen números tan grandes como 10 a la 308. Si ustedes hacen eso, de utilizar números tan grandes, lo que va a pasar es, a ver, miren, básicamente esta representación de todos estos números se está haciendo en potencias de 2. Eso quiere decir que como va en potencias de 2, digamos que aquí pongamos 2, aquí 4, el número de elementos entre 1 y 2 es el mismo número de elementos entre 2 y 4, que es el mismo número de elementos entre 1024 y 2048. Como pueden darse cuenta, como el mismo número de elementos está entre estas potencias de 2, pues la densidad está disminuyendo. A medida que yo tengo números más grandes, la densidad de números computacionales es más pequeña. Y por lo tanto, entre más grande sea mi número, más error de truncamiento o de representación numérica voy a tener. Por lo tanto, es preferible que ustedes traten de normalizar todos sus números para que estén en el intervalo entre 0,1, 0,10, cosas de ese estilo, donde hay mayor densidad de números. Y eso pasa cuando ustedes están trabajando, digamos, en modelos ya computacionales, entonces van a hacer, no sé, la ley de Coulomb. Entonces tienen F igual a K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado, magnitud. Entonces digamos que esto es un electrón y esto es un protón. Entonces la idea en este caso sería, no utilicemos las unidades de carga en coulombs, utilicemos las unidades de carga en la unidad elemental. Entonces Q1, que era del orden de 10 a la menos 19, pasa a ser del orden de 1, las unidades de la carga elemental. Entonces nos fuimos de sitios que están como muy alejados del 1 a orden de 1. ¿Listo? Por ejemplo, esto es lo que yo les recomiendo. Entonces, ustedes en los modelos los normalizan como las unidades naturales y eso computacionalmente también tiene ventajas, idealmente. Entonces, bueno, recuerden, para enteros con int, con decimales con double. Existen otros que son los char, que casi no los vamos a usar. Existen otros que son las cadenas, que sí las vamos a usar. Y algunas veces vamos a utilizar los booleanos, que son operadores lógicos. Simplemente true or false. Antes de seguir, a ver si hay alguna pregunta en el chat. ¿Ninguna? Ah, sí. Profe, pregunta, ¿qué programa recomienda para programar y eso? ¿Qué programa recomienda para programar? No, yo les recomiendo que utilicen la sala y ahí utilicen... a ver, es que hay que diferenciar entre el lenguaje de programación como tal, los compiladores y los entornos de desarrollo. Entonces ustedes, cuando por ejemplo utilizan Visual, eso por debajo también descargó un compilador que cumple supuestamente el estándar de C++, ¿sí? Pero ustedes pueden editar en cualquier editor y desde que tengan el compilador, pues entonces compilan ese programa y ya lo convierten en ejecutable. Los entornos de desarrollo como Visual, como Clion, como CodeBlocks, tratan de facilitar eso en el sentido de que tienen no solamente un editor, sino que también tienen, digamos, botoncitos para que ustedes compilen y corran. Pero la forma que estamos haciendo acá, y como les decía, que vamos a utilizar banderas en el compilador y que vamos a estar cambiando esos settings, yo les recomiendo que, nada, se acostumbren a tener un editor y una consola. Entonces, la forma más sencilla, en mi opinión, es la sala de cómputo o la máquina virtual, que está también ahí en la página web de uso de la sala de cómputo descrita, sin instalar Linux ni nada, o sea, eso ya tiene todo instalado, o incluso pues, Replit. Eso sería lo que yo les recomendaría. Si van a utilizar Clion, si van a utilizar, hay más, ¿no? NetBeans o Eclipse, yo no me acuerdo cómo es que, si se llama NetBeans o se llama Eclipse o son diferentes. Bueno, cualquiera de esos entornos de desarrollo, pues ustedes tendrán que aprender a manejarlos. Y esos entornos de desarrollo, pues, no están tan amigables con lo que estamos haciendo nosotros. Es más fácil pasar de lo que estamos haciendo nosotros a esos entornos de desarrollo que de esos entornos de desarrollo a lo que estamos haciendo nosotros. En ese caso, yo realmente les recomendaría más bien Visual, realmente. Es más sencillo. Y Visual con la terminal, que tiene Visual también. Eso es lo que yo les recomendaría. Listo.
Entonces, otra vez, desconectó. Entonces, después de haber hecho ese periplo por allá con las variables, recordemos qué fue lo que quedó ahí entonces, que tenemos como tres variables fundamentales para usar nosotros, int, double, bool, que de todas maneras tratemos de utilizar números que no sean tan grandes porque vamos a tener overflows o no van a ser bien representados. Entonces vamos a volver acá y queremos hacerlo primero. Queremos tratar de cambiar el código que hemos venido haciendo para que la suma, queremos hacer esto de acá, queremos hacer esto que está acá. Queremos especificar como que la suma no se haga desde 1 hasta un número fijo, sino que ese número fijo sea como un entero, ¿sí? Que podamos cambiar como una variable. Entonces miremos cómo se haría eso. Vamos a venir aquí al código. Yo después les voy a pasar, cuando tengamos el repositorio, que es lo que vamos a hacer la clase próxima, ustedes van a tener todos estos códigos disponibles. Por ahora se supone que ustedes están usando la plantilla que se les dio para la tarea o la que ustedes utilizaron en su tarea, pues para ir haciendo estas mismas modificaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Yo quiero que este límite sea una variable, ¿sí? Entonces, bueno, voy a quitar este hola mundo de acá, que esto no me sirve para nada. Y entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí en este, vamos a poner una variable que la vamos a llamar int nmax. Le vamos a poner, por ejemplo, el valor 100, como está acá. ¿Esto qué ventaja tendrá? La ventaja que esto tiene, la ventaja que esto va a tener es que, por ejemplo, acá yo podría hacer lo siguiente. Yo podría de pronto tratar de generar la tabla desde la consola. Entonces, yo podría escribir aquí nmax, le digo así, imprímame nmax, luego imprima un separador, y luego imprímame el result. Entonces, ahora me va a salir a mí cuánto vale nmax y cuánto vale el result. ¿Listo? Esa es como la idea. Si yo lo hubiera dejado con un 100, entonces mira que yo tendría que escribir aquí, se me pierde el cursor porque está blanco. Si yo no lo hubiera dejado con una variable, yo tendría que hacer 100 y result. Y cuando vaya a compile y corre, quiera cambiar el número, entonces tendría que venir aquí a poner 1000 y tengo que venir aquí abajo a poner 1000 otra vez. En cambio, si yo tengo nmax, si estoy utilizando variables nmax, pues yo solo pongo aquí 1000 y ya todo ese cambio se propaga. Esto es muy importante en programación, que ustedes, digamos, no repitan, no dupliquen instrucciones. Tratar de evitar la duplicación para no tener que tener ese problema de estar moviéndonos por varios sitios a cambiar cosas, porque eso se nos va a olvidar y seguramente lo vamos a hacer mal y seguramente nuestro código no va a funcionar bien. Entonces, la idea es que nuestro código se vaya volviendo cada vez más genérico. Yo cambio unas cositas por aquí arriba y con eso yo ya puedo, digamos, yo ya estoy afectando todo mi código y todo va a funcionar bien. Entonces, ¿qué dicen? ¿Creen, están de acuerdo con que así estaría bien? Digamos, más bien, les voy a preguntar, si yo hiciera esto, ¿qué podría pasar? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué creen? ¿Hay una inconsistencia? ¿No hay inconsistencia? Jorge dice que está mal. ¿Y por qué está mal, Jorge? Porque el programa los decimales no los tiene bien definidos. Digamos que, sí, no quiero que se lleven mala idea de los decimales, tampoco. Digamos que ustedes sí pueden representar números decimales y los vamos a tener que utilizar, pero la idea, pues, es que este nmax también es un entero. En Python, en este momento, una de las cosas cuando uno empieza a ver los cursos de Python, y yo les voy contando de Python porque ustedes tienen que aprender Python. En Python le dicen a uno, no, es que Python deduce el tipo de datos. Pero últimamente se han dado cuenta que definitivamente para algunas operaciones es importante indicarle a Python cuál es el tipo de datos. Entonces estamos volviendo como a lo mismo. Usted le tiene que poner decoradores a las funciones para decirle usted qué retorno, usted qué recibe y todo eso, para que los tipos de datos no sean inapropiados para una operación específica. Entonces, definitivamente uno tiene que tener una idea de cuál es el tipo de datos que está manejando. Entonces, si vamos a utilizar double con double, int con int, para que sea razonable en esas comparaciones. El compilador va a compilar, esto va a correr, pero estamos mezclando tipos de datos, ya tiene que tener cuidado con eso. Exacto, entonces lo que vamos a hacer es utilizar como este nmax
pues está siendo comparado con un entero y digamos que nmax, veámoslo como lógicamente, nmax es el número de términos, entonces pues yo no diría como simplemente, digamos, eso es un entero, o sea, al ser un entero, pues yo debería representarlo con un entero, no con un double, listo. Eso es todo. Eso también me puede ayudar a mí a entender. Entonces, esta es una de las primeras ventajas de utilizar variables. El cambio que yo haga se propaga a lo largo de todo mi código. Y pues ahora vamos a ver qué pasa con este ejemplito. Entonces, vamos a mirar. Es el cursor. Bueno, aquí se llama sum2. Y vamos a compilarlo. Entonces, g++ sum2. Compiló, que no quiere decir que esté bien. Y vamos a ejecutarlo. Y ahí ejecutó. Entonces miren que ahora tan chévere porque me está saliendo. Ojo porque esta no es la de la tarea, ¿no? Estamos haciendo simplemente la serie armónica. Estamos sumando 1 sobre n. Miren que ahora me está imprimiendo 1000 y 7.48547. Entonces ahora yo quiero otro número. Quiero hasta 10.000. Entonces voy a ponerle 10.000. Entonces es muy sencillo. Simplemente vengo acá. Le pongo hasta 10.000. Guardo. Compilo. Corro. Y ahora ya me salió hasta 10.000. Entonces miren que me está saliendo como más o menos las dos columnas de la tabla que yo necesitaba. ¿Listo? Hay una cuestión importante que tenemos que diferenciar acá y por favor presten mucha atención y es la siguiente. ¿Qué pasará si yo a result simplemente la declaro, pero no la inicializo? Y ojo, dije dos palabras, declarar e inicializar. ¿Qué diferencia hay entre declarar e inicializar? No lo vamos a hacer acá. ¿Alguien sabe qué diferencia hay entre declarar e inicializar una variable? De lo que se supone que deben leer. Declarar es simplemente crearla, inicializarla es darle un valor en la creación. Muy bien. Muchísimas gracias. Inicializar. Declarar es básicamente ponerle un nombre, un tipo de datos. Inicializar es darle un valor a esa variable para que lo guarde en ese espacio de memoria. Es básicamente cuando nosotros, por ejemplo, inicializar es asignarle un valor de primero. Declarar es crear la variable. Exacto. Entonces, cuando declaramos, cuando yo escribo int x, punto y coma, entonces le estamos diciendo al compilador, venga, compilador, vaya a la memoria RAM y por favor coja el espacio en la memoria RAM suficiente para que quepa un entero. Entonces él va y coge, digamos, no recuerdo, 32, serían 4 bytes. Entonces él va y coge un espacio de 32 bits, o lo mismo que es 4 bytes, en la memoria. Él internamente, digamos, lo llama de una manera, pero para nosotros pues va a ser X. Entonces X empieza ahí. ¿Me están escuchando o no? Están diciendo que no me escuchan. Sí, profe, yo lo escucho. Sí se escucha. Leslie. Entonces esperemos a ver que Leslie va a escuchar. Entonces el compilador simplemente lo que hace es decir, bueno, aquí yo tengo yo ya le separé este espacio, pero pues eso no tiene ningún valor inicializado. Y de hecho no es que esté así vacío. En esa memoria RAM en su computadora en este momento hay como unos bits aleatorios. Entonces esto queda inicializado con esos bits aleatorios que tenía en ese momento, ese bloque de memoria. Ustedes no pueden garantizar nada ahí al respecto, no saben dónde va a quedar ni nada de eso. Simplemente se pide la memoria, ¿sí? Y eso se hace en todos los lenguajes de programación. Simplemente lo que hace el programa en ese momento del inicio es crear ese espacio. Y luego, cuando ustedes dicen x igual a 25, entonces ese número es el que se va a guardar en estas casillitas. El número 25 representado de forma binaria. Por esa razón, lo que se recomienda es escribir int x igual a 25 o 0 o lo que sea razonable. Siempre declarar y también inicializar. ¿Por qué? Para que el estado de su objeto declarado, ese estado sea razonable, el estado inicial. Piense lo que es como una condición inicial. Entonces lo que esperamos es que este estado de este objeto tenga un estado inicial razonable, un estado inicial
digamos, en donde uno pueda decir, si es una masa, empieza en 0, empieza en 1, algo así, que tenga que sea razonable, y más en algo como una suma, que es lo que estamos haciendo nosotros acá. Las sumas deberían empezar en 0, pero si ustedes simplemente declaran como int, result, punto y coma, y empiezan después result más, bueno, vamos a hacerlo así, result igual a result más algo, ¿sí? Vamos a tener un problema porque es que el valor inicial de result no está definido. Y a veces, result se inicializa por defecto en 0, pero no siempre. Y recuerden que otro principio de la programación es ser explícitos más que implícitos. Entonces, vamos a ser explícitos. En igual a 0. Miremos a ver qué pasa si no lo inicializamos en 0. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa si no lo inicializamos en 0. Ay, qué cosa con esto. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese error. Miren, ahí le quité la inicialización, como ustedes pueden ver. Le quité la inicialización. Voy a guardar. Voy a compilar y voy a correr. Y miren que ahí me dio lo mismo. Entonces ustedes dirían, ah, no, pero es que este man se preocupa por nada, ¿cierto? Ahí se está inicializando bien y dio bien. Ojo porque esto en algún momento les va a saltar en la cara. No está garantizado que el error, que digamos las variables se inicialicen en 0, siempre, a veces pasa, pero a veces no. Entonces, por favor, siempre vamos a inicializar todo en algo, digamos, razonable. Quiero aprovechar para mostrarles otra herramienta que de pronto la encuentren útil. Vengan acá. Esto a veces sirve, es como un debugger visual, el Python Tutor C++ Tutor realmente. Miren qué chévere, esto no es para que ustedes programen ahí mucho, esto a veces se demora, se bloquea, pero cuando sirve es muy, muy útil. Está bien con este compilador. Miren que básicamente ustedes lo que hacen acá es como escribir un código. Esto me lo cambio. Escribir un código, entonces vamos a hacer esto. Entonces double X, lo vamos a dejar sin inicializar y vamos a poner otra variable, double Y, igual a 0. De hecho, esto lo puedo hacer, puedo declarar más variables en un solo enunciado separándolos con coma. Entonces ponemos Z igual a 1. ¿Listo? Yo puedo hacer eso. Y les quiero mostrar pues este código que hace. Entonces, lo chévere de esta página es que ustedes le dan Visualize Execution. Entonces, él lo está compilando, pero le está metiendo símbolos de debugging para más o menos visualizar la ejecución. Esto es útil para códigos muy chiquitos y uno más o menos ver. Entonces, miren lo chévere. Aquí él está diciendo que en este momento lo que les está mostrando a la derecha es como la ejecución de su código y que lo que les está mostrando a la izquierda es en qué parte de su código van. Entonces observen que en este momento él ha dicho, miren, hay dos variables en este momento, Y y Z, que no tienen ningún valor porque él está en la línea 3, que es apenas donde va a ejecutar. En este momento el programa sabe que necesita un double llamado y sabe que necesita otro double llamado Z, pero no sabe qué valor darles. Si yo le doy next, miren que él bajó y les asignó los valores. Entonces, tan pronto se ejecutó esa primera línea de inicialización, no solamente quedaron declarados mis elementos, sino que además tienen sus valores iniciales. Y miren que X desapareció. ¿Por qué creen que X desapareció? ¿Alguien tiene alguna? ¿Por qué no está inicializado? Casi. No, realmente es porque nunca lo usamos. Entonces el compilador dice, pero declararon esa X, pero nunca la usan, nunca la ponen a la izquierda de algo, a la derecha, o un igual ni nada de eso. Entonces, pues la voy a borrar. Eso puede pasar. El compilador más inteligente que nosotros a veces. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner cout. Le vamos a decir que nos imprima X. Le vamos a decir que nos imprima, bueno, separado por tabs, que nos imprima Y. Y le vamos a decir que nos imprima Z. ¿Listo? Vamos a volver a visualizar la ejecución. Ah, ¿qué me falta para poder utilizar cout? ¿Qué debo hacer? ¿Debo incluir algo aquí arriba o no?
Sí, hacer IOStream. Muy bien, gracias. Include IOStream, ajá, muy bien. Y ahora sí, cuando incluí IOStream, él ya sabe quién es Cout. Entonces, visualize execution, vamos a ver si ahora sí compila y no nos pelea. Entonces, mire que ahora sí aparecen las tres. Como estamos utilizando en algún momento a X, entonces ahora sí aparecen las tres. Y observen de nuevo que están X, Y, Z, no están inicializados, estamos en la línea 5 en este momento, le voy a dar Next. Y miren esto es lo que quería mostrarles. Observen que Y y Z están en un valor definido, pero X no está garantizado en qué valor está. ¿Ok? Vamos a darle Next. Entonces aquí me salió un error. Me dice, oiga, usted está tratando de imprimir una variable que está no inicializada, ¿sí? Conditional jump or move depends on initialized value. Eso es X, ¿sí? A veces esto pasa, a veces a ustedes les corre. En general, este código en sus consolas les va a correr, les va a botar un número raro en X o un 0, pero no se pueden confiar. Esto es para que a ustedes les quede claro que el compilador no les va a inicializar esas variables, ustedes tienen que tener cuidado. Luego vamos a entender qué es esto del stack, el heap y todas esas cosas. Pero me quería mostrarles esta herramienta porque me parece que puede ser útil en algunos momentos de visualizar código. ¿Está bien? Aquí también pueden hacer for, si pueden ir viendo cómo cambian las variables, ese tipo de cosas. Entonces, de vez en cuando lo vamos a usar también para visualizar cómo están cambiando las cosas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá? Sí, vamos de IOStream, era el que faltaba, gracias. Aún no se puede ingresar a la sala con el wifi de la U. Yo no sé, necesito que ustedes me confirmen. Yo ayer pedí otra vez una actualización en el servicio, nada que me responde. Yo creo sinceramente que hoy voy a empezar a escalar eso, a hacer más ruido. Voy a empezar a escalarlo a otra gente, voy a empezar a quejarme con más personas, pues porque el ingeniero que asignaron como que no lo sabe resolver, pero tampoco hace nada. Entonces lo cerró el servicio la semana pasada diciendo que lo había resuelto, era mentira. Yo me quejé, lo volvieron a abrir, pero no han hecho nada. Ustedes necesito que por favor traten de conectarse a la sala desde la Wi-Fi de la universidad y me avisen si todavía se puede o no se puede. Yo necesito esa confirmación para poder seguir alegando. Entonces, usuario, eh, por favor trata de hacerlo y algunos de ustedes si me avisan. Bueno, Dylan está confirmando que todavía no se puede, Jorge. Sí, listo. No, yo ya voy a empezar a escalar eso más porque pues no tiene sentido. Ya una semana es una cuestión simplemente de permisos y no lo resuelven. Entonces, listo. Seguiré peleando con eso y les avisaré. Porque no tiene sentido, o sea, estando en el campus, en un computador del campus y que no se puedan conectar. Ok, perdón por me exasperé, me exalté. Eh, volviendo a acá, me molesta que los afecten a ustedes por algo tan ridículo. Entonces, obviamente se desconectó. Esa es una clave muy básica, ¿no? Como la pudieron ver. Porque es temporal. Simplemente esta conexión se muere ahorita. Estamos así, entonces pilas. Siempre inicializar. Si las sumas en el invariante deben empezar en el invariante que es 0. Las multiplicaciones deben empezar en el invariante que es 1. Y hay que tener cuidado con eso. Entonces, bueno, ahí tenemos el nmax. Tenemos entonces cómo inicia e incluso, aquí ya hemos visto pues qué pasa si no inicializamos los límites. Incluso podríamos hacer una cosa. Si quisiéramos hacer como una tabla, pues podríamos hacer un gran for que incluya a todo esto que está aquí adentro, ¿sí? Y que entonces nos imprima la tabla, cuánto es la suma para 1000, para 2000, para 3000, que fue algo que trató de hacer alguien. Miren que si yo cojo este enunciado y lo meto dentro del for, entonces uno dice, uy, pero va a estar imprimiendo constantemente cuánto da la suma, pero de pronto eso era lo que quería esa persona quería ver la tabla. Entonces, espérenme, yo lo que voy a hacer es voy a hacer esto acá, lo voy a comentar. Y ahora mi objetivo es meter este cout acá e imprimir la tabla. ¿Listo? Estoy haciendo un error. A ver si ustedes me ayudan a descubrirlo y a corregirlo. Entonces, miren, estoy imprimiendo la tabla, pero miren lo que me está dando. Siempre 10.000 y un número que se iba cambiando. ¿Qué pasó? ¿Qué debería hacer?
imprimir en vez de en Max. Excelente. Claro, estoy imprimiendo ese NMAX, que es constante, pero yo lo que quiero es ver cómo va cambiando la suma en función de n. ¿Cierto? Y miren que ahora sí me está saliendo cuánto vale la suma. ¿Sí ven? A medida que voy cambiando el número de términos en función de n. Entonces ya tengo una tabla. Y pues esa tabla yo la podría pintar, si yo quisiera pintarla de una vez. Entonces les voy a enseñar un truco. ¿Cuál es ese truco? El truco es que estas salidas de pantalla, y ahora voy a hacerle suma a esta terminal. Ustedes se quieren volver hackers, ¿sí? No utilizar todo esto. Entonces, si yo escribo esto a punto .out, me sale la pantalla. Miren que yo puedo redireccionar. Esto solo funciona en Linux. No sé si funciona bien Visual en Windows. Voy a decirle, oiga, yo quiero guardar estos datos en un archivo. Entonces voy a redireccionar la salida a un archivo. Lo voy a llamar datos.txt. Miren lo que va a pasar. Observen. Le voy a dar Enter y no salió nada en la pantalla. Pero si ahora yo miro acá en mi directorio, apareció un archivo datos.txt. Voy a visualizar los contenidos de ese archivo. Hay algunos programas para solo visualizar y no editar. Uno se llama, por ejemplo, les, datos.txt. ¿Ok? Le voy a dar les, datos.txt. Y miren que les, yo puedo con las flechas ir hacia abajo, hacia arriba. Él me está mostrando que contiene este código. Entonces observen que aquí nos está apareciendo pues los mismos datos que se le dan a la pantalla, pero ya están guardados en un archivo. Y esta última parte no es obligatorio que ustedes dibujen así ni nada de eso. Esta última parte la voy a dedicar simplemente a mostrarles cómo podemos hacer una gráfica de esto en una herramienta que se llama Genoplot. Esto es extra, es por si la quieren aprender después, no es obligatorio ni nada de esas cosas. Hoy tenía programadas más cosas, tenía programado incluso hacerles un quizzes. Lo vamos a dejar para la siguiente clase y van a tener más tiempo como de leer esas primeras unidades que se les pidió que leyeran para hoy. Entonces la herramienta se llama Genoplot. De nuevo, ustedes están aprendiendo muchas diferentes herramientas para utilizar para hacer sus tareas, pero no están obligados por ahora a hacerlos en una sola. Esta es una que utiliza comandos de consola, pero eso es bueno. O sea, a veces los estudiantes también dicen, ay, no, pero es que todo por consola. Eso es bueno porque se puede automatizar más fácilmente. Yo puedo escribir después comandos de Genoplot para que me genere todos los artículos todas las gráficas de mi artículo de forma automática, por ejemplo. Eso no lo puedo hacer fácilmente si es con clic, 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 clic. Entonces Genoplot me abre esto. Miren que Genoplot es súper poderoso. Uno puede hacer, por ejemplo, gráficas tridimensionales. Y lo puedo poner aquí, ese plot de Surface Plot, X por X más, bueno, Y por Y un paraboloide ahí. Pero a ver si me sale bien la ventana. Como lo estoy haciendo en una cosa remota, me está diciendo que no. Espérense que yo creo que sé cuál es el error. Usted no tiene que hacer esto, ¿listo? Cuando se conecta por X2Go. Y mire que ya salió la ventanita de Genoplot y lo chévere es que yo puedo interactuar con esa ventanita. La puedo mover, le puedo hacer curvas de nivel, puedo hacerle muchas cosas, ¿sí? Puedo pintarla con barritas, entonces miren que yo puedo ponerle with PM3D, entonces para que me salga como una curva de nivel, ahí sobre la misma superficie, o las puedo hacer abajo en líneas de contorno. Pues esto es en 3D, ¿no? Que obviamente lo hago para tramar, pero ahora vamos a hacerla en 2D, entonces yo también puedo en 2D decirle plot y por ejemplo seno de X. Y ahí me sale la función seno de X y pues yo tengo muchas cosas por hacer. Entonces ahora vamos a pintar el archivo. Entonces plot datos.txt y ahí está mi curva. Entonces ya sale con puntos y hay varias cosas que se pueden hacer acá. Yo le puedo decir plot datos.txt con puntos. Esto es que me lo pinte con puntos. Por ejemplo, que el tipo de datos sea el tipo 4 y que le ponga un título como datos. Son puras abreviaturas. Miren, este W es de width, este P es de point, este point type 4 y este es title. Y ahí sale mi figura. Y también pues se le pueden poner títulos a los ejes, por ejemplo, set, xlabel, esto era término. Y puedo separar, puedo ponerle set, ylabel,
suma, bueno, lo que sea, vuelvo a decirle plot, con la flecha hacia arriba me volví en el historial, y ya empiezan a aparecer. Y hay una cosa chévere, yo puedo exportar aquí directamente a PDF, entonces set terminal PDF, set output, le puedo llamar figura.pdf, entonces esto está quedando grabado, y vuelvo a pintar. Ahora ya no me salió ninguna ventana, me salgo con control D o con quit, hago ls y observen que hay una cosa ahí que se llama figura.pdf. No sé, aquí funciona open, no. XDG Open me sirve para desde la consola aprender a abrir cosas. Entonces le doy XDG Open figura. Y ahí está mi figura. Es un PDF verdadero, con resolución, digamos, vectorial. Entonces no se me va a pixelar ni nada de esas cosas. Y pues ya. De nuevo, no es que ustedes lo tengan que graficar acá, simplemente quería mostrarles. Porque yo voy a ir utilizando Genoplot de vez en cuando, porque Genoplot nos permite hacer también ajustes lineales, no lineales, cambiar de escala fácilmente, bueno, muchas cosas. Entonces, simplemente es para que la aprendan, pero no es obligatorio por ahora. Pero lo que sí se va a exigir, pues, es calidad en cuanto a resolución, que los títulos existan, si tienen unidad de las unidades, que si son puntos, pues puntos, que si son líneas, pues líneas y cosas de ese estilo. Entonces, volvamos acá. Y hagamos entonces un resumen rápido de lo que vimos hoy. Esto es muy importante, yo la verdad les recomendaría a ustedes que trataran de hacerlo con todas sus clases. Uno debe parar en un momento y decir como, bueno, ¿qué aprendí hoy? ¿Sí? Un resumen, porque muchas veces uno se va y eso se va como olvidando, estructurarlo un poco. Entonces, ¿alguien quiere contarme de nuevo hoy como qué le quedó? Igual, pues la idea es que estudien después, no se les va a quedar todo, pero como qué le quedó de hoy. O lo pueden escribir en el chat anónimo si quieren. O si no, yo les aviso si el quizzes lo dejamos para la siguiente clase o lo ponemos ahorita como de tarea. Los quizzes tienen tiempo límite. Entonces, si ahí sale que son 30 segundos y se demoran más, entonces se invalida la respuesta, ¿no? Entonces ahí es para ver si realmente saben o no saben. Entonces, como se supone que era para hoy, lo vamos a dejar antes de la siguiente clase para que lleguen con eso ya respondido. Y eso es un bono que entra dentro de las mini tareas que vale 0,5, 0,4, cosas así, y les ayuda a recuperar. Entonces, miren, lo más importante, creo yo, del día de hoy fue, primero en esa evaluación de la tarea, vimos algunas formas de implementar las cosas. Importante utilizar la librería estándar, importante utilizar STD para CMAT. Y luego aquí en lo que hemos visto hasta ahora, pues no hemos hecho mucho. Realmente lo que vimos fue cómo poder definir variables extras para parametrizar nuestro código. Y también vimos cómo poder imprimir dentro de los for para hacer las tablas, cómo mandar un archivo y cómo poder graficar. Pero esos datos los pueden cargar ustedes también dentro de cualquier otro tipo de programa. Ver que los tipos de datos tienen límites, eso es muy importante. Vimos los tipos de datos que tienen límites. Si representamos números más grandes que esos tipos de datos, pues entonces vamos a tener problemas numéricos. Y que básicamente pues nos debemos quedar con los tipos de datos como entero, int, double para los que son decimales, los que tienen cifras decimales, strings, que los vamos a ver después, los booleanos, que son true or false, y eso es todo. Realmente no hicimos mucho más general, ¿no? Pero hay muchos detallitos que quedan ahí grabados para que por favor pues los consulten. Y pues ya, nos vemos la próxima clase. ¿Alguna duda que alguien quiera de pronto en este momento que se trate o ya? Profe, es más sobre X2Go y la máquina virtual, Ajá. sobre cómo puedo pasar archivos de ahí a local, digamos, a mi PC. Porque, digamos, en X2Go sí no encontré forma, pero en virtual intenté montar la carpeta compartida, pero no me parecía, busqué y necesitaba unos comandos y los puse y necesitaba una contraseña que en ningún lado me lo ponían. Entonces, listo, ya entendí. Tú estás usando tanto máquina virtual como X2Go. No las Sí, estás confundiendo. Son cosas diferentes, ¿cierto? Para ti. ajá, sí. Listo, perfecto, perfecto. Porque es que a veces la gente le llama máquina virtual a X2Go y eso no es. Ya encontraste con X2Go, listo. Con la máquina virtual hay que compartir un archivo,
se necesita a veces la contraseña de root, ¿cierto? Que es la que tú no tienes. Si quieres me puedes mandar un mensaje, yo te digo cuál es la contraseña, yo no se las doy por defecto, porque es muy probable que ustedes dañen las cosas. Entonces, hagamos te doy dos instrucciones. La primera instrucción es, en VirtualBox y en todas las máquinas virtuales, tú puedes hacer snapshots de la máquina virtual antes de hacer modificaciones que la puedan dañar. Entonces, tú vas allá a VirtualBox, a la página, ¿cómo se diría? Como a la ventana principal de VirtualBox, seleccionas tu máquina virtual y le dices tomar snapshot. Eso lo que hace es como guardar cómo está la máquina en ese momento y luego si te pones a experimentar con cambiar cosas como root. Listo, ese va a ser el compromiso. Te doy el root solamente si tú te comprometes a hacer el snapshot antes de hacer cambios. ¿Está bien? Sí, profe, aquí se llaman instantáneas, sí. Instantáneas. Listo. Listo. Y ahora lo segundo es, pues, tú tienes es que crear una configuración que comparta un directorio local con un directorio global. Esa máquina virtual que tú tienes, ¿cuándo la descargaste? En este semestre, digamos? Sí, en este semestre, profe. Esa máquina virtual, ¿y cuándo? ¿Hace poquito? O sea, ¿esta semana o la semana anterior? Sí, fue la semana anterior. Listo, yo espero entonces que tengas la última versión. Y en esa última versión tiene que haber ya, o sea, yo más o menos tengo configurado para que eso comparta. Entonces, no sé, ¿tú puedes compartir ahorita la pantalla para ver tu máquina virtual? ¿Tú podrías? Sí, sí, profe. Y ya todos los que se tengan que ir tranquilos, salgan que esto ya es como extra, igual lo voy a dejar grabado por si a alguien le interesa después. Y gracias pues por su atención y su asistencia. Yo ya dejé de compartir. Gracias, profe. Hasta luego. Listo. Con gusto. Hasta luego. Ya estoy viendo tu pantalla. Listo. Entonces, espérate, la agrando un poquito. Tecla. Yo les voy a mandar ahorita el PDF lo que anoté también. ¿Listo? Yo creo que eso les sirve, ¿sí o no? Listo. Ahí está arrancando. Listo. Espérate un momentico. Ah, sí. Dale, dale, dale. Voy a mirar. ¿Quién sale a fish? Listo. Me parece que ya he puesto documentación de eso en la documentación esta de la sala, ¿no? Está lo de la carpeta compartida. Lo que pasa es que ahí, uy, ahí dice que la dirección es en aquí media y HD. Sí. Sí, pero toca hacer una configuración en tu VirtualBox. Entonces puedes ir a la configuración de esta máquina, en la página principal de VirtualBox, de pronto la ventana principal, perdón. No, ahí Acá. no. Eso, ahí, ajá. Y dale en configuración. Ujú. Y ve a carpetas compartidas. Y tú trataste de compartirle ahí, ¿cierto? Pero Sí. la ruta tiene que tener un nombre muy específico. Entonces puedes ir por favor a la página web de Salafis, donde está la documentación y la miramos rápidamente si hay que actualizar algo. Voy. Y la mueves para este escritorio que no veo el navegador. Sí, es que estoy buscando el link.
Sí, yo ya la tengo. ¿Quieres que te la copie? Sí, por favor. Ah, creo que es esta. Igual la copio para que quede en el chat, por si acaso. Listo. Déjame ver. ¿Tienes que estar en la máquina virtual? Eso. Baja un poquito. Ah, sí, configurar. Ese que le habías dado clic, configurar un directorio compartido. Eso. Voy a agrandar un poquito aquí a ver qué es lo que dice. Entonces mira que el nombre tiene que llamarse shared, ¿sí ves? Ah, sí o sí tiene que. Sí, porque es que digamos la ruta, ese montado, esa cosa que monta el directorio compartido, espera que se llame shared el recurso. Y le tienes que poner make permanente. Entonces ve a tu máquina virtual, otra vez, Ah, la configuración. ahí, ajá. Ese es el directorio que quieres compartir. Entonces mira, el nombre de la carpeta, cámbiaselo. No, abajo, ahí donde dice nombre carpeta, el segundo. Eh, ese se llama shared, con minúscula la primera S. Y hacer permanente, listo, aceptar. Déjame ver la documentación otra vez por si acaso. No dice nada más, ¿no? Sube un poquito. Parece que no dice nada más. Eso quiere decir que a mí me funcionó así. Ve a la máquina virtual. Yo necesito que de pronto reiniciarlo de pronto. Miremos a ver si algo hizo de cambio ahí. Vuelve otra vez a navegar a ver si encuentras algo montado, pero yo no creo. No. Enciérralo. Ahí en File System, ¿qué te sale? Ah, bueno, sí, reiniciar. Y si no funciona, eso es una cuestión de configuración chiquita que tiene que haber ahí. ¿Tú tendrías tiempo ahorita para que lo miremos de una vez o más tarde? A las 2. Mm, espera, reviso. O en este momento, sí. O sea, si tienes 10 minutos más, como mucho, Ah, sí, podemos estar. sí. Sí, no hay problema, sí. Mejor salimos de eso de una vez. Tú tienes como una buena máquina, ¿cierto? Sí, sí, Mira, ahí está HD0. sí, ahora sí. ¿Listo? Perfecto. Listo, profe. Entonces, Y otra cosa era que, había que seguir la instrucción simplemente. sí, yo pensé que se podía poner cualquier nombre. Voy a hacer más énfasis en la documentación en eso. ¿Listo? Listo, profe. Y otra cosita que me pasaba era con el X2Go, que se me quedaba parado. Y a Tú varios hiciste también les lo que pasó. tú hiciste. Entra a X2Go. Quiero ver si tú desactivaste los screensavers. ¿Sí lo desactivaste o no? Mm, No, ahí no es. ¿En dónde es, profe? Vamos a la documentación, como esto está quedando grabado. Vamos a la documentación. Otra vez. Ve a la página, a la parte final, ahí, y donde dice conexión gráfica, ahí, y ve usando X2Go Client, bueno, es esa primera, mira, si tú vas bajando, baja, entonces dice, sí, muy bonito se conectó, pero ustedes paran ahí, pero entonces tienes que ir abajo, dice recomendación con X2Go, deshabilitar screensaver, ¿sí? Mm, Y por sí, eso esta parte. activa el screensaver y entonces quedas fregado. Entra a X2Go, hagámoslo de una vez. Es que hay que leer toda la documentación, ¿sí o no? Sí, es que esa parte también me la salté. Y es importante. Ah, pero creo que esta va a estar parada. Ahí está arrancando, ya entró, creo. Sí. Tú puedes cambiarle, hagamos una cosa, John, eres tú, ¿cierto? Sí, Ve a Applications
Un poquito, el clic un poquito debajo. A veces no funciona del todo así. Ah, si le haces eso ya queda Ah, no, listo, no. Eso era lo que te iba a decir para que... Ah, Listo, listo. Entonces, tienes que ir a Applications, ¿sí? Tienes que ir a Applications. Settings. Y abajo hay dos menús, miras. XFCE 4 Screen Saver y el otro. Hay que abrir los dos. Entonces, abramos el último si quieres. y, y sí, estos dos. Y este, listo. Entonces, en esta primera ventana le vas a decir, le dices cancel, ahí le das cancel, y lo vas a deshabilitar. Entonces tienes que ir aquí en el modo, ahí, ajá, hay un En modo, don- una pestañita, aquí, ahí al frente de modo, eso, y le das disable, la primera. Listo. Ahora vas a ir a cerrar eso, ya. esa ventana, ya está. Aquí es el de XFCE, lo vas a desactivar. Entonces, mira, ahí dice Enable Screensaver. Entonces, a la derecha hay un botoncito, lo vas a presionar, listo. Y ahora el Lock Screen, que es la otra pestaña, también lo vas a desactivar. ¿Listo? Ya con Listo, eso, profe. no se te va a activar ese screensaver invisible y ya vas a poder utilizar por más tiempo la conexión, pero si te vas mucho tiempo, pues también se va a bloquear. Listo, listo, profe. Sí, ¿Listo? eso ya eran todas Las los dudas. problemas que tenía. Perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias y hasta pronto. Listo, chao, profe.